Tengan muy buen día, estudiantes de octavo grado. Este día vamos a trabajar la página 97 y 98 de Libros Mate. El contenido es el 2.1 y el 2.2. El 2.1 es ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver lo que es el problema inicial. Dice, si el ángulo A mide 130 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Tenemos entonces que encontrar cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el ángulo C y cuánto mide el ángulo D. Para eso tenemos que ver algo muy importante, lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Dicen, dos ángulos opuestos por el vértice son cuando, si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Como así, si tenemos el ángulo A y prolongamos este lado y prolongamos este otro, se nos forma lo que es el ángulo C. Quiere decir que el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C y el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. Ahora bien, si podemos observar la imagen, tenemos que, si vemos el ángulo A y el ángulo B, son dos ángulos suplementarios. ¿Cómo así? Ellos dos, al sumarlos, nos deben de sumar 180 grados. Y si ya tenemos este ángulo que es 130 grados, ¿cuánto nos faltaría para 180? Nos faltarían 50 grados. Quiere decir que el ángulo B va a medir 150 grados. Y así vamos a ir complementando lo que son los otros dos. Vamos a ver lo que es la solución. Nos dice, se tiene que A más B es igual a 180 grados por ser suplementarios. Entonces, el ángulo B va a ser igual a 50 grados. Lo que le falta, ¿verdad?, al ángulo A para hacer 180 grados. Este también mide 50 grados. Y si el ángulo A mide 130 grados, entonces el ángulo C también va a medir 130 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo C, miden 130 grados, y el ángulo B igual al ángulo D, miden 50 grados. En conclusión, cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Por ejemplo, determina la medida de los ángulos indicados. Tenemos acá el ángulo A, el ángulo E, el ángulo C y un ángulo de 40 grados y un ángulo de 80 grados. Si podemos ver, el ángulo C más el ángulo de 80 grados son ángulos suplementarios. Quiere decir que van a sumar 180. Entonces, el ángulo C más 80 son 180. Y si ya tenemos 80, ¿cuánto nos valdría entonces el ángulo C? Nos valdría 100 grados, porque 100 más 80 son 180 grados. Ahora bien, el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, el ángulo E más 40 grados son igual a 80 grados por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo C, que mide 100 grados, y el ángulo E va a ser igual a 80 grados menos 40, porque tenemos este ángulo de acá, que sería 40 grados. Por lo que entonces quiere decir que el ángulo A mide 100, el ángulo C mide 100, el ángulo E mide 40 grados. 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Problema inicial: en el siguiente diagrama identifica, número 1, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Número 2, los ángulos que están entre las rectas L y M. Número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Tenemos acá la recta L, tenemos la recta M y esa que tenemos acá es la recta S. Solución. Primero, ¿verdad?, nos dice que encontremos los ángulos que están entre la recta L y la recta M. Entre la recta L y la recta M podemos observar que tenemos el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H, o sea, los que están internos, los que están dentro. Y en número
número 2 dice los ángulos que no están entre la recta L y M, o sea, los que están al extremo, a los extremos al lado de afuera. Entonces tenemos acá lo que es el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Aquí tenemos lo que es la recta S, entonces los que están a la derecha serían el ángulo D, el ángulo C y el ángulo H y el ángulo G. Y los que están a la izquierda, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo E y el ángulo F. En conclusión, los ángulos que se identifican reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que lo forman, tal como se muestra a continuación. Los ángulos internos son esos que tenemos acá sombreados de azul, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Los ángulos externos son los que estamos sombreados acá de rojo, el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Los ángulos correspondientes son el ángulo A y el ángulo E son correspondientes, el ángulo D y el ángulo H son correspondientes, el ángulo F y el ángulo B son correspondientes y por último tenemos el ángulo C y el ángulo G. Si pueden observar, están inclusive del mismo color, esos ángulos se les llaman correspondientes. A los ángulos alternos externos, estos son, a continuación, son los siguientes: el ángulo A con el ángulo G, el ángulo D con el ángulo F. Estos se les llama ángulos alternos externos. Y por último tenemos los ángulos alternos internos, que en este caso sería el ángulo B con el ángulo H y el ángulo C con el ángulo E. A la recta que corta dos o más rectas se le llama secante. En la figura, S es la recta secante. Muy bien, ahora es tu turno. Van a resolver lo que son los siguientes ejercicios. Determina la medida de los siguientes ángulos, literal A, ahí lo que pueden observar. Y luego para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos, externos, alternos internos, externos, alternos externos y correspondientes. Ahí tenemos lo que es la imagen y no olviden que deben de trabajar el cuaderno de ejercicios, las páginas 98 y la página 99.